Hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal de Multisocios y quien les habla, su servidor Amílcar Contreras. Vamos a comenzar con una clase bastante importante y esta clase va dirigida a explicar bien cuáles son las diferencias entre los CFD y los futuros o acciones y cuál es la importancia del precio y el volumen real sobre estos activos o estos mercados. Bueno, como siempre vamos a ir bastante deprisa para que este video no sea tan extenso. En lo primero que vamos a hacer énfasis es la diferencia entre los CFD y los futuros. Y la diferencia más directa es el volumen transaccional, es decir, la data o los datos de transacciones. Vamos a ir primero a la parte de CFD. Y una de las cosas principales es que estos mercados están regulados por los organismos de cada país, es decir, la regulación es, si se puede decir, individual, los cuales no tienen comunicación entre ellos. En síntesis, son mercados descentralizados. Aquí tenemos el primer ejemplo, donde vemos las economías más fuertes del mundo, es decir, los gobiernos y los bancos que siempre trabajan juntos. Y vemos lo que es el volumen transaccional y lo primero que hay que aclarar en cuanto a los CFD es que el volumen transaccional no es real y depende básicamente o es parcial básicamente por las transacciones y la inyección de capital que hacen los brokers dentro del mercado. Ya les voy a explicar un poco más esa parte. Como todos sabemos, los CFD son contratos por diferenciación de precio o diferencia de precio. Estas son transacciones extrabursátiles entre tú y tu broker. Es decir, cuando tú estás comprando o estás vendiendo, supongamos que estamos en el mercado del euro dólar, básicamente debería haber un comprador y un vendedor, pero cuando el volumen de ese broker, de los participantes de ese broker, no es adecuado para que tengas un comprador o un vendedor, el broker lo soluciona tomando tu orden para mantener el flujo de operaciones dentro de su broker. Esto quiere decir que desde mi punto de vista significa una desventaja para nosotros los traders, porque en síntesis no sabemos quién en realidad está tomando nuestra orden y muchas veces son los mismos intermediarios entre el mercado y nosotros, ¿no? No funciona 100% con participación del mercado. Y ahora, podríamos preguntarnos, pero ¿cuál es la importancia de esto? Y básicamente esto se resume en la data. Es decir, el broker no nos puede ofrecer datos reales del mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás operando CFD y estás usando volumen dentro de un broker, el broker lo que te muestra es el volumen de sus transacciones o de sus participaciones dentro del mercado. Es decir, si en este caso estamos operando con X broker, no quiero mencionar ninguno, vamos a suponer que el broker tenga una participación en el mercado euro-dólar de 100 millones de dólares. Él te va a mostrar el volumen de su participación en el mercado, pero esto no quiere decir que en ese momento se esté comprando o se esté vendiendo más euros o más dólares en el mercado, porque pueden haber brokers que tengan 200 millones o 500 millones o 1 billón de dólares dentro del mismo mercado y sean los que tengan la tasa más alta de volumen transaccional. En síntesis, no es real y simplemente estamos viendo la tasa transaccional del broker. Quiero que esto quede claro porque algunas veces no se comprende bien la idea y no estoy tratando de malponer lo que son los CFD. Para mí los mercados CFD representan una gran ventaja cuando sabes operar y cuando ya tienes experiencia en qué te estás metiendo. Ahora, lo que no creo conveniente es que cuando comiences a operar, comiences por CFD. Creo conveniente cuando se está comenzando en el trading, como la mayoría no va a tener experiencia y apenas va a estar relacionándose con todo este mundo que es bastante complejo, recomiendo comenzar siempre por acciones y futuros que, aunque requieres algunas veces un capital un poquito más elevado, te da un poco más de seguridad y te permite usar algunas herramientas que vamos a ver a continuación para saber cuál es el volumen real del mercado.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede de este lado de los CFD? Que la manipulación de la data es legal, es decir, no constituye ninguna violación a los derechos de transacción de los usuarios. Pero si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, estamos sujetos a mercados que no son transparentes y simplemente cuando nosotros estamos en análisis técnicos y queremos apoyarnos en otras herramientas, estamos limitados. Básicamente es eso. Vamos a estar limitados con algunas herramientas. Entonces, una vez explicado este punto, vamos a ver cuál es la diferencia de la que estábamos hablando de la data y lo que es el volumen transaccional en acciones y futuros. Cuando hablamos de acciones y futuros, debemos saber que la gran mayoría de estos mercados está regulado y está centralizado en la Bolsa de Estados Unidos. Esto quiere decir que tanto la bolsa como estas empresas y estos índices deben ser totalmente transparentes con todos los datos de transacción, ya sea de compra y de venta de todas sus acciones. Lo primero que podemos ver que nos da un soporte a nosotros bastante fuerte es el volumen transaccional, que es real. Es decir, uno puede ver cuántas personas y cuántos participantes, ya sean grandes participantes o participantes minoristas, están en el mercado, ya sea con volumen, con gráficos TIC o con orden flow. Estos futuros se operan igual en los mercados bursátiles. El broker, que es el intermediario entre el mercado y nosotros, está obligado a ser totalmente transparente con los datos de las transacciones de cualquier mercado de los que estamos hablando. Otro punto es que originalmente solo se vendían alimentos como trigo, soya y maíz. Sin embargo, hoy en día se transan opciones financieras y contratos de futuros sobre una gran variedad de activos, materias primas, agrícolas, oro, plata, bonos del Tesoro de Estados Unidos, energía, es decir, una gran infinidad de activos. Ahora hay que aclarar porque hay algunos que son muy nuevos en este mundo y voy a explicar de manera bastante simple qué es la data. Todos sabemos lo que es una vela y lo que es la apertura y el cierre de esa vela. Dentro de todo el movimiento de apertura y de cierre de esa vela hay transacciones. Hay transacciones de compradores y hay transacciones de vendedores. Todos esos datos nosotros los podemos ver dentro de acciones y futuros, es decir, si hay 5,000 personas comprando o si hay un fondo de inversión comprando una gran cantidad de acciones, todo eso nos lo puede reflejar varias herramientas. Tenemos desde volumen, las más exactas son las de orden flow, que ya estaría sujeto a pagar herramientas, por ejemplo, como Sierra, donde el broker te permite acceder a datos de transacción bastante exactos. Aquí tenemos un ejemplo de que dentro de una vela, por más que veamos el cuerpo, dentro siempre hay transacciones y eso es lo que nos permite este lado de la balanza, ¿no? Ver cuántos vendedores y cuántos compradores hay dentro de cada vela, así sea lo más pequeña, porque puede ser que en un minuto se transen billones de dólares y nosotros no estamos viendo la realidad del mercado cuando no conocemos o cuando no nos están dando los datos en volumen real del mercado. Otro punto importante es que en este lado de la balanza es ilegal la manipulación de la data, es decir, todos estos brokers están sujetos a regulaciones muy estrictas, donde inclusive pueden perder la licencia si en las auditorías se confirma que ellos manipularon o tienen manipulación en la data. Básicamente lo que quiero resumir con esto es que cuando estamos comenzando y no tenemos experiencia, creo mejor adquirir experiencia en el lado de los futuros y acciones. Una vez que uno ya conozca cómo nos desarrollamos en las operaciones, cuánto capital podemos perder, cuánto capital podemos ganar, podemos, si se quiere decir, ampliar nuestra cartera de mercados y tener parte de esa cartera en CFD y parte en acciones y futuros. Y bueno, sin más nada que agregar a este tema, me despido agradeciendo el apoyo de toda esta comunidad enérgica. Si tienen algún comentario acerca del tema, no olviden dejarlo en la caja de comentarios y no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like. Nos vemos en el próximo video. Cuídense todos.